Durante la comida familiar, mi hija gritó: «Siempre has sido una carga. Lárgate de nuestras vidas». Lloré en silencio mientras arrojaba mi ropa a la banqueta. A la semana siguiente, recibió una copia de mi testamento. Me alegra que estés aquí. Acompaña mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. El sonido de los cubiertos chocando contra la loza llenaba el comedor mientras nos sentábamos a compartir nuestro almuerzo dominical de cada mes. Podía sentir la tensión en el ambiente, espesa y pesada como nubes antes de una tormenta. Mi hija Isabela no me había dirigido la mirada desde que llegué, ocupada en mover la comida de un lado a otro en su plato. Su esposo Francisco se mantenía en silencio a su lado, con la vista clavada en la comida. «Las papas están un poco crudas», murmuró Isabela empujándolas a un lado del plato. «Lo siento, cariño. Si quieres, las puedo calentar un poco más», ofrecí mientras me levantaba un poco de la silla. «No te molestes, siéntate». «Mamá», soltó con frialdad. Me dejé caer de nuevo en el asiento con ese peso conocido de la decepción clavado en el pecho. A mis 66 años, ya estaba acostumbrada a andar con cuidado alrededor de mi única hija. Pero últimamente todo iba de mal en peor. «¿Cómo va el club de lectura, Rosalía?», preguntó Francisco intentando romper el silencio incómodo. Antes de que pudiera responder, Isabela se metió. «El club de lectura de mamá es lo que menos importa ahora». Tomé un sorbo pequeño de agua para calmar el temblor en mis manos. «¿Está todo bien, Isabela?». Ella dejó caer el tenedor con un golpe que me hizo brincar. «No, no está todo bien. Francisco y yo hemos estado hablando y tomamos una decisión». Francisco se removió incómodo en su silla, evitando mi mirada. «Ya no podemos seguir con esto», continuó Isabela alzando la voz. «Tenerte aquí, siempre necesitando ayuda, ocupando espacio en nuestras vidas, es demasiado». Mi corazón se aceleró. «No entiendo, hija. ¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que necesitas buscar otro lugar donde vivir. Se acabó». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «Pero esta es mi casa. He vivido aquí por 30 años». «En realidad», dijo Isabela con voz helada, «desde que papá murió, la casa está a mi nombre. ¿Recuerdas? Lo firmaste para simplificar las cosas cuando cumpliste 60. Lo recordaba. Después de la muerte de Enrique, estaba tan perdida, tan confiada. Isabela había sugerido que poner la casa a su nombre me protegería si algún día necesitaba cuidados médicos. «Es solo un trámite legal, mamá», me había asegurado. «Nada va a cambiar». «No ha sido más que una carga», dijo Isabela poniéndose de pie. «¿Tienes idea de cuánto cuesta mantener esta casa? Pagar tus medicinas, llevarte a todas tus citas médicas». «Nunca te he pedido nada. Siempre has vivido, de otros», interrumpió ella. «Primero fue papá quien te cargó y ahora nosotros». Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Desde que Enrique murió y Isabela tenía apenas 12 años, trabajé en 2 empleos para darle todo, incluso pagarle la universidad. Reprimí mi propio duelo para ser fuerte por ella, vendí mis joyas para comprarle su primer coche, pasé hambre cuando el dinero no alcanzaba. «Isabela, por favor». Francisco por fin habló, con la voz baja. «Esto no fue lo que acordamos». Ella lo ignoró. «Quiero que te vayas esta noche». «¿Esta noche?», susurré. «¿Pero a dónde voy a ir?». «Ese no es mi problema», soltó ella con rabia, antes de salir de la habitación dando portazos. Francisco se quedó inmóvil, con el conflicto dibujado en su rostro. «Rosalía, yo no», murmuré. «Por favor, no digas nada». Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia mi cuarto, el más pequeño de la casa, el que tomé cuando Isabela y Francisco se mudaron temporalmente hace 5 años, después de que se inundara su departamento. 20 minutos después, escuché los pasos furiosos de Isabela en el pasillo. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe,
¿Por qué no estás empacando?, exigió. Isabela, ¿podemos hablar, por favor?, supliqué. No tengo a dónde ir, siempre. Tienes una excusa, contestó mientras abría el closet. Sacó mi ropa en montones, cargándolos a través de la casa. La seguí, horrorizada, mientras abría la puerta principal y arrojaba mis cosas al pasto del frente. Los vecinos al otro lado de la calle se detuvieron a mirar. «Siempre fuiste una carga», gritó lo bastante fuerte para que todos escucharan. Desaparece de nuestras vidas. Mis blusas, vestidos y pantalones, ropa modesta que había guardado por años, quedaron regados por el césped y la entrada. El vestido azul que usé en el funeral de Enrique cayó en un charco junto a la banqueta. Francisco apareció en la puerta, pálido. «Isabela, detente». Los vecinos, «No me importa», gritó, «que vean, que todos vean la carga que ha sido». Me quedé en el porche, con las lágrimas cayendo en silencio por mi cara. 66 años y me estaban echando como si fuera basura. La señora Patterson, la vecina de al lado, se acercó con cautela. «Rosalía, ¿necesitas ayuda, querida?» «Isabela», se le volteó furiosa. «No es asunto tuyo». Coloqué una mano temblorosa sobre el brazo de la señora Patterson. «Está bien», susurré, aunque nada estaba bien. Mientras el sol de la tarde alargaba las sombras sobre lo que alguna vez fue mi hogar, recogí mis pertenencias esparcidas, doblando cada prenda con cuidado, a pesar del dolor en mis manos artríticas. Toda mi vida reducida a unas cuantas bolsas de ropa y objetos personales. Francisco me ayudó a llevar las cosas hasta mi viejo coche, hablándome en voz baja. «Lo siento, Rosalía. Nunca quise que esto pasara. Hablaré con ella cuando se le pase». Miré la casa donde crié a mi hija, donde Enrique y yo construimos una vida, donde aún sentía su presencia en los rosales que plantó y en el columpio del porche que construyó. La amé desde el momento en que supe que la llevaba dentro. Dije en voz baja, «Habría dado mi vida por ella». Al alejarme manejando, viendo cómo mi casa se desvanecía en el retrovisor, sentí algo romperse dentro de mí. Pero debajo de la tristeza, debajo de la traición, una chispa diminuta comenzó a encenderse, una que pronto crecería en algo que ni Isabela ni yo podríamos haber imaginado. El pequeño departamento olía a pintura fresca y a comienzos nuevos. No era gran cosa, un cuarto en un complejo modesto para adultos mayores al otro lado de la ciudad, pero por ahora era refugio. Me senté en el borde de la cama individual, rodeada por las pocas cosas que logré rescatar de mi antigua vida. Habían pasado 3 días desde que Isabela me echó. 3 días llorando hasta dormir, sobresaltándome con cada timbre del teléfono, esperando que fuera ella llamando para disculparse, preguntándome en qué fallé como madre. «Tienes que comer algo, Rosalía», insistió Margarita, poniendo un sándwich en la pequeña mesa del comedor. Mi amiga más antigua me recibió esa primera noche terrible y me ayudó a encontrar este departamento al día siguiente. «No tengo apetito», respondí, aunque no podía acordarme de la última vez que comí algo. Margarita se sentó junto a mí y me tomó la mano con la suya, ya marcada por el tiempo. «He sido tu amiga por 40 años y jamás te había visto así. Dime qué está pasando». Respiré temblorosamente. Le entregué todo, Margarita, todo. «Ya lo sé, mi vida. Desde que murió Enrique, no paraste de luchar. Tuviste 2 trabajos, a veces hasta 3 en las épocas navideñas. Nunca te compraste nada para ti. Todo era para que Isabela pudiera tomar clases de danza, ir al campamento de verano y tener esos jeans de marca ridículos que tanto se le metieron en la cabeza». Margarita asintió, sus ojos cargados de ese entendimiento profundo que solo se gana viendo la vida de alguien a lo largo de los años. Y ahora mi voz se quebró. «Ahora dice que soy una carga». «Está equivocada», dijo Margarita con firmeza, «y muy en el fondo lo sabe». Negué con la cabeza. «¿No viste su cara, Margarita? Tenía un desprecio, como si no valiera nada». Margarita soltó
un suspiro y se puso de pie. Bueno, hay algo que ella no sabe, ¿cierto? Algo que podría hacerla cambiar de opinión muy rápido. La miré, sorprendida. Nunca se lo conté a nadie más que a ti. Quizá ya es hora de hacerlo. Caminé hasta mi bolso, saqué una carpeta de cuero ya vieja y la abrí sobre la mesa. Dentro había estados de cuenta, escrituras y papeles de inversión. Enrique siempre fue de los que piensan a futuro, dije con voz baja, pasando los dedos por su firma en uno de los documentos. Cuando le dieron el diagnóstico, supo que no llegaría a viejo. La noche antes de que muriera, me hizo prometerle algo. No le digas a Isabela lo del terreno, susurró. No hasta que sea lo suficientemente madura para manejarlo. El dinero cambia a las personas, Rosy. El terreno del que hablaba eran 5 acres fuera del pueblo que Enrique había heredado de su abuelo. Cuando él falleció, parecía que no valía nada, solo un campo seco en las afueras, pero hace 15 años la ciudad empezó a crecer hacia ese rumbo. Construyeron un centro comercial cerca y luego vinieron las colonias nuevas. El valor de nuestro terreno se disparó. ¿Y cuánto vale ahora?, preguntó Margarita. La última oferta fue un poco más de 2 millones, respondí en voz baja. Margarita silbó. Isabela ni se imagina. No. Desde que murió Enrique, me enfoqué tanto en sobrevivir, en asegurarme de que Isabela tuviera todo lo que necesitaba. Y ya de grande, nunca pareció lo suficientemente responsable. Siempre ha sido impulsiva con el dinero, como esas tarjetas de crédito que reventó en la universidad. Asentí. Y los préstamos de autos y esas emergencias que siempre terminan vaciando mi cuenta de ahorros, Margarita negó con la cabeza. Así que todos estos años has vivido con lo justo, incluso batallando a veces, mientras tenías una fortuna guardada. No se trataba del dinero, Margarita. Se trataba de cumplir la voluntad de Enrique, de esperar a que Isabela estuviera lista. Y ahora cerré la carpeta, sintiendo cómo una nueva determinación comenzaba a aflorar dentro de mí. Ahora sé que nunca lo estará. Esa tarde fui a ver a mi abogado, Tomás Aguilar, quien había sido amigo de Enrique y llevaba años manejando nuestros asuntos modestos. Quiero cambiar mi testamento, le dije después de contarle lo ocurrido. Tomás se recargó en su silla, con una expresión seria. Siempre me preocupó que pusieras la casa a nombre de Isabela, Rosa. Confiaba en ella, respondí sin rodeos. Mi error. Él asintió con comprensión. ¿Qué cambios tienes en mente? Quiero que la mayor parte de mi patrimonio se destine a causas benéficas, en especial a organizaciones que apoyan a personas mayores abandonadas por sus familias. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Una parte pequeña debe ir al fondo de estudios de mi nieto Javier, bajo el control de un fideicomisario, no de Isabela. Y para Isabela hice una pausa. Una cantidad modesta, pero con condiciones. Mientras Tomás redactaba el Nuevo Testamento, sentí como si me quitaran un peso de encima. Durante años la protegí de las consecuencias, limpié sus desastres, perdoné su egoísmo. Eso se terminó hoy. Quiero que le envíes una copia a Isabela, dije al firmar los documentos. No todos los detalles, solo lo suficiente para que sepa que su madre es mucho más de lo que cree. Tomás alzó una ceja. ¿Estás segura de que es prudente? No, admití, pero es necesario. Esa noche, mientras acomodaba mis pocas cosas en el departamento, sonó mi celular. No reconocí el número. Mamá. La voz de Isabela sonaba diferente, contenida, casi dulce. He estado tratando de comunicarme contigo. ¿Ah, sí? Respondí con voz neutra, aunque el corazón me latía con fuerza. Necesitamos hablar. Puede que haya exagerado el otro día. ¿Exagerado? Repetí. Tiraste mi ropa al jardín y me dijiste que desapareciera de tu vida. Estaba estresada. Ya sabes cómo le ha ido al negocio de Francisco y Javier está por aplicar a la universidad. ¿Y qué es lo que quieres, Isabela? Interrumpí, algo que rara vez hacía.
Un silencio. Hoy recibí algo de la oficina de Tomás Aguilar. Ah, ahí estaba. ¿De veras? Mantuve un tono ligero. Mamá, no tenía idea del terreno ni de nada de esto. ¿Por qué no me lo dijiste? Me senté en mi nueva cama, pasando la mano por la colcha, sencilla. Habría cambiado en algo la forma en que me trataste. Otro silencio, esta vez más largo. Claro que sí. Eres mi madre. Te quiero. Esas palabras deberían haberme reconfortado, pero me dejaron helada. 54 años amándola, poniéndola siempre primero, y solo ahora, al enterarse de que tenía algo que ella quería, ¿decía quererme? Deberíamos hablar en persona, continuó. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Prepararé tu carne asada favorita. Cerré los ojos, imaginando su rostro, no el de su rabia reciente, sino el de cuando tenía 5 años y me miraba con total confianza y adoración. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo me volví solo un obstáculo para ella? Lo pensaré. Dije al fin. Perfecto. Y mamá, de verdad lo siento. Por todo. A veces decimos cosas que en realidad no sentimos. Mientras colgaba el teléfono, las palabras de Margarita retumbaban en mi cabeza. El dinero cambia a las personas. Y sí, las cambia. Pero tal vez no como Isabela creía. Porque mientras mi hija pensaba que había descubierto mi secreto, no tenía ni idea de lo que en verdad estaba planeando. La casa de Isabela, que alguna vez fue mi hogar, seguía idéntica cuando entré en el camino de entrada. Pero todo era distinto. La luz del porche estaba encendida, dándome la bienvenida a un lugar que me había echado apenas hacía una semana. Me quedé sentada en el coche unos segundos, respirando hondo para reunir valor. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Isabela apareció, con el cabello perfectamente arreglado y un vestido floreado que jamás le había visto. «Mamá», exclamó con una dulzura empalagosa. «Qué bueno que viniste». Me abrazó y yo respondí con rigidez, notando cómo frunció apenas la nariz al oler mi aroma a departamento humilde, tan distinto a la lavanda que solía usar. «Pasa, pasa», me dijo, guiándome hacia adentro como si fuera una invitada distinguida, no la mujer que la había criado en esa misma casa. El comedor estaba irreconocible. Velas encendidas sobre la mesa, la vajilla buena y el olor del estofado, mi platillo favorito, llenando el ambiente. Francisco estaba de pie junto a la cocina, con una expresión entre vergüenza y alivio. «Rosalía», murmuró acercándose para tomar mi abrigo. «Me da gusto verte». «¿Así?», respondí sin más. Bajó la mirada. «Sí, me da gusto». Isabela intervino rápido. «Javier está en casa de un amigo estudiando. Le va a dar mucho coraje no verte». Asentí, aunque sospechaba que mi nieto de 14 años había sido enviado lejos a propósito para esta escena. «¿Quieres vino, mamá?», preguntó Isabela, ya sirviendo una copa del tinto caro que sabía que solo tomaba en ocasiones especiales. «No, gracias», dije. «Prefiero tener la cabeza clara esta noche». Algo le brilló en los ojos, tal vez molestia, pero su sonrisa no se rompió. «Claro, agua, té, agua está bien». Nos sentamos a la mesa y el único sonido era el de los cubiertos tocando los platos. Al fin, Isabela aclaró la garganta. «Mamá, quiero pedirte perdón por lo que pasó la semana pasada. Estaba muy estresada y lo pagué contigo, no tiene perdón». La miré directo a los ojos. «Y sin embargo estás aquí, buscando que te lo dé». Francisco se movió incómodo en su silla. «Todos cometemos errores», siguió Isabela, estirando la mano para tocar la mía. Me contuve de apartarla. «La familia debe estar unida, ¿no crees? ¿Eso pensaste cuando tiraste mi ropa al pasto?» Su sonrisa se volvió tensa. «Mamá, por favor, estoy intentando». «¿Intentando qué exactamente, Isabela?». Crucé una mirada rápida con Francisco. «Arreglar las cosas, claro. Traerte de vuelta a casa, donde perteneces». «Casa», repetí. «Este dejó de ser mi hogar en el momento en que decidiste que yo era una carga». «No era mi intención», aseguró. «Solo fue un momento de mal juicio».
Tomé un pequeño bocado de estofado, masticando con calma. Tomás Aguilar me llamó. Dijo que hablaste a su oficina 5 veces desde que recibiste la copia de mi testamento modificado. Las mejillas de Isabela se tiñeron de rojo. Solo estaba preocupada, eso es todo. Enterarme de lo del terreno fue un golpe inesperado. ¿Fue el terreno lo que te sorprendió o el hecho de que tu madre, supuestamente dependiente, no es tan indefensa como pensabas? Su máscara se resquebrajó un poco. Mamá, nunca me contaste nada de esto. Todos estos años ¿Podríamos haber qué? Interrumpí. Vendido la tierra, gastado el dinero, vivido con más lujos. Eso no es justo, protestó. Hemos tenido dificultades económicas, sobre todo con la caída del negocio de Francisco el año pasado. Francisco bajó la mirada hacia su plato. Isabela, tal vez no deberíamos. No, Francisco, dije. Déjala que siga. Me interesa saber más sobre estas dificultades económicas. Isabela se enderezó, como si le hubieran dado permiso para hablar. Bueno, la escuela privada de Javier no es barata. La casa necesita techo nuevo, el mantenimiento de la alberca, y mi coche ya tiene 4 años. Mientras enumeraba sus gastos, lujos y no necesidades, pensé en mi departamento minúsculo, en cómo contaba las monedas para poder pagar mis medicinas para la artritis. Ya veo, dije cuando por fin se detuvo a tomar aire. ¿Y esas dificultades justifican echar a tu madre a la calle? Te dije que no estaba pensando con claridad, respondió con impaciencia cada vez más evidente. Pero ahora podemos empezar de nuevo. Puedes regresar a casa y hablar del terreno juntos como familia. Ahí estaba la verdadera razón de las velas, el asado, las disculpas. En realidad, dije con calma, estoy bastante a gusto en mi nuevo lugar. Pero es tan pequeño, protestó Isabela. Y en ese barrio es perfecto para mí y la gente es amable. Una vecina, Grace, me presentó a un grupo de apoyo. ¿Grupo de apoyo?, preguntó Francisco, hablando por primera vez desde que nos sentamos. Para personas mayores que han sido maltratadas por sus familias, expliqué. Ha sido toda una revelación. El gesto de Isabela se oscureció. ¿Estás hablando de nosotros con extraños, ventilando lo que pasa en esta casa? Solo comparto lo que viví, respondí. Ayuda a saber que no estoy sola. Esto es ridículo, soltó Isabela, y su cara amable por fin se desdibujó. Te están manipulando esas personas. No pude evitar reír. Qué irónico viniendo de ti. Su rostro se tiñó de rabia. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que sé lo de las deudas con las tarjetas, Isabela. El silencio fue como un trueno. Francisco levantó la cabeza de golpe con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué deudas con las tarjetas?, preguntó en voz baja. Isabela me lanzó una mirada de advertencia, pero continué con tranquilidad. Las 3 tarjetas que has escondido de Francisco, los $27,000 que has gastado el último año en ropa, spas y ese viaje de fin de semana a Las Vegas con tus amigas. El que le dijiste a Francisco que era una conferencia de trabajo. ¿Cómo supiste? Isabela comenzó, pero se detuvo. Francisco se volvió hacia su esposa, con el rostro endurecido. ¿Es verdad? Pensaba decírtelo, balbuceó. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado. Hay más, dije, mirando directo a Francisco. La razón por la que Isabela estaba tan empeñada en sacarme de esta casa no era solo por la incomodidad. Ella ha estado planeando sacar un préstamo hipotecario, pero no podía hacerlo conmigo viviendo aquí por unos asuntos legales relacionados con la propiedad. Francisco se puso pálido. Ya habíamos hablado de esto. Acordamos no hipotecar la casa. Isabela se levantó de golpe. Esto no es asunto suyo. Se volvió mi asunto cuando me dejaste sin hogar, respondí, aún sentada y serena. La cena perfecta se había ido al demonio. La fachada cuidadosamente construida de Isabela se había desmoronado, dejando ver la verdad que siempre supe. Que su repentino cambio de actitud
no tenía nada que ver con el arrepentimiento y todo que ver con lo que creía poder sacarme. Al ponerme de pie para irme, no sentí victoria alguna, solo una tristeza profunda por lo que se había convertido nuestra relación y una firmeza silenciosa sobre lo que haría a continuación. Creo que aquí terminamos, dije con voz baja. Gracias por la cena. Francisco se levantó de inmediato. Te acompaño, Rosalía. Afuera, en el porche y lejos del alcance de los oídos de Isabela, habló en tono casi susurrado. No sabía nada de esto. Las tarjetas de crédito, el préstamo, te lo juro. Te creo, le respondí. Y era verdad. Francisco siempre fue pasivo, pero jamás cruel. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Miré las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer, las mismas que le señalaba a Isabela cuando era niña, enseñándole a pedir deseos a las más brillantes. Ahora, dije, todos vivimos con las decisiones que tomamos. Al alejarme manejando, eché un vistazo al retrovisor. Francisco se quedó solo en el porche, viéndome partir, mientras adentro seguramente ya se gestaba otra tormenta. Había sembrado la verdad y ahora dejaría que germinara. Pasaron 2 semanas, sin noticias de Isabela ni de Francisco. Cada día me sentía más en paz en esta nueva etapa. Mi pequeño departamento, poco a poco, se transformó en un hogar, un refugio decorado con los pocos recuerdos valiosos que logré conservar. Los lentes de lectura de Enrique, nuestra foto de boda, el cuenco de cerámica que Isabela me hizo en 1900 tercero de primaria. Pequeños tesoros que cargaban con el peso de la memoria. Recién volvía de mi grupo de apoyo cuando sonó mi celular. El nombre de Francisco apareció en la pantalla. Rosalía. Su voz sonaba tensa. ¿Podemos hablar? Claro, respondí dejando mi bolso. ¿Está todo bien? Soltó una risa sin humor. No exactamente. Isabela y yo, las cosas han estado difíciles desde que viniste a cenar. Lamento oír eso, dije, aunque no me sorprendía del todo. No lo lamentes, tenía que pasar. Hizo una pausa. He estado revisando nuestras finanzas. Está peor de lo que pensaba, mucho peor. Esperé, dándole espacio para continuar a su ritmo. Ha estado ocultando cosas durante años, Rosalía. No solo tarjetas de crédito, también préstamos personales, cuentas de compras por internet. Incluso sacó dinero del fondo universitario de Javier. El corazón se me hundió al escuchar el nombre de mi nieto. ¿Cuánto? Casi $8,000. Dijo que solo lo estaba tomando prestado, pero se quedó callado. Francisco, lo lamento. El asunto continuó. Es que sigue obsesionada con tu terreno. No deja de hablar de lo que podríamos hacer con ese dinero. ¿Cómo resolvería todo? Como si $2 millones fueran a desaparecer entre sus dedos. Cerré los ojos. Las advertencias de Enrique resonaban en mi cabeza. Siempre tuvo razón. Rosalía está planeando algo. Quiere impugnar tu Nuevo Testamento. Dice que vas a perder la cabeza. Ya habló con un abogado. Un frío me recorrió el estómago. Ya veo. No estoy de acuerdo con nada de esto, agregó enseguida. Por eso te llamo. Necesitas saber lo que se viene. Gracias, Francisco. Es un gesto decente. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo en voz baja. Después de todo, al colgar, me quedé inmóvil unos minutos, procesando todo lo que había escuchado. Luego hice una llamada propia a Tomás Aguilar. El sábado siguiente, recibí un mensaje de Isabela pidiéndome vernos para tomar un café. Elegí un lugar público, una cafetería en el centro donde el murmullo constante de la gente ofrecía tanto ruido de fondo como testigos. Llegué temprano y escogí una mesa al fondo desde donde podía ver claramente la entrada. Cuando Isabela entró, apenas la reconocí. Esa imagen pulida que había mostrado en la cena ya no estaba. Llevaba el cabello recogido a la carrera. Tenía ojeras marcadas y, aunque su ropa seguía siendo de marca, lucía arrugada y descuidada. «Mamá», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Gracias por venir».
Dijiste que era urgente, respondí. Pidió un espresso triple y tamborileó con los dedos en la mesa, nerviosa, mientras esperábamos. Francisco y yo estamos mal, dijo al fin. Está siendo totalmente irracional. Di un sorbo a mi té. ¿En qué sentido? Se ha obsesionado con nuestras finanzas, quiere separar las cuentas y hasta habló de divorcio. Se le quebró la voz al decirlo. Debe ser duro. Me miró con brusquedad, quizás esperando más compasión de la que ofrecí. También es culpa suya. Su negocio lleva años batallando. Si tuviera más éxito no estaríamos así. Observé el rostro de mi hija, ese que un día vi iluminarse al dar sus primeros pasos y decir sus primeras palabras. ¿Dónde quedó esa niña tierna? ¿Así como, endeudados? Admitió a regañadientes. Pero todos tienen deudas, es lo normal. No, todos las ocultan de su pareja, le señalé. O sacan dinero del fondo para la educación de su hijo. Sus ojos se abrieron como platos. Él te contó eso. Era algo temporal. Iba a reponerlo. ¿Con qué dinero, Isabela? Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Justamente por eso quería hablar contigo. Lo del testamento, la propiedad. Podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Soy tu hija, tu única hija. Sí, lo eres, asentí. Por eso mismo duelen tanto tus actos. Ya me disculpé por eso, exclamó, llamando la atención de varias mesas. ¿Qué más quieres de mí? No quiero nada de ti, Isabela. Eso es lo que no logras entender. Se recargó en la silla, confundida. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque tú pediste vernos. Y porque creo que ya es hora de ser sinceras. Su expresión se endureció. ¿Qué se supone que significa eso? Que sé que planeas impugnar mi testamento. Que quieres declarar que no estoy en condiciones de manejar mis propios asuntos. Isabela abrió la boca, luego la cerró. Por una vez, se quedó sin palabras. Francisco te lo dijo al fin con tono seco. Estaba preocupado. No tenía derecho. Esto es entre tú y yo. No, Isabela. Esto es sobre que tú quieres mi dinero. Un dinero del que ni sabías hace 2 semanas. No se trata solo de dinero, insistió. Se trata de justicia. Soy tu familia. Esa propiedad debería quedarse en la familia. ¿Y qué harías con ella? ¿Pagar tus tarjetas escondidas? ¿Comprar otro coche? ¿Irte otra vez a Las Vegas? Su rostro se encendió de rabia. Estás siendo cruel. Estoy siendo realista, la corregí. Tu padre tenía razón al ocultártelo. Nunca has sabido manejar el dinero y jamás has enfrentado las consecuencias de tus actos. Así que esto es castigo, ¿por qué? ¿Por ser humana y cometer errores? Negué con la cabeza. Esto no es castigo, Isabela. Es que por fin estoy poniendo límites. Al regalar lo que debería ser mi herencia. Su voz subió otra vez para los extraños, para las causas en las que tu padre y yo creíamos, para el futuro de tu hijo, y sí una parte para ti, pero con condiciones, que realmente te ayuden y no alimenten más conductas destructivas. Se puso de pie de golpe y casi tira su espresso intacto. Esto no se acaba aquí. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada, respondí con calma. Estoy tomando decisiones sobre lo que me pertenece, sobre mi dinero. Ya veremos qué dice. Un juez al respecto amenazó. Cuando escuchen cómo abandonaste a tu familia, cómo estás mentalmente inestable. Siéntate, Isabela, le dije con voz baja, pero firme. Algo en mi tono la hizo vacilar. Poco a poco volvió a sentarse. Antes de que sigas por ese camino, continué. Deberías saber que Tomás Aguilar hasta ha estado documentando todo. Tu cambio repentino, de actitud después de enterarte del terreno, tus deudas escondidas, incluso tu plan para impugnar el testamento. He sido evaluada por 2 médicos distintos que pueden testificar sobre mi estabilidad mental, y tus amenazas de hoy están siendo grabadas. Su rostro se puso pálido. Estás mintiendo. Deslicé mi celular por la mesa, con la pantalla mostrando una grabación activa. Me tendiste una trampa, susurró. Me protegí, corregí. Algo que debí haber hecho desde hace años. Por un momento, Isabela se parecía a esa niña que atrapaban robando galletas.
asustada, a la defensiva, pero en el fondo consciente de que había hecho mal. Luego, su expresión se endureció otra vez. «¿Crees que ganaste, verdad?», dijo con amargura. «Bien, quédate con tu dinero, no lo necesito, no te necesito». Se levantó otra vez, agarrando su bolso. «Francisco ya me va a dejar». Javier casi ni me habla. «¿Estás feliz ahora? Te llevaste todo». Mientras salía del café furiosa, dejándome sola en la mesa, no sentí victoria alguna, solo una tristeza profunda. Yo no le había quitado nada a Isabela. Fue ella quien lo perdió todo. Poco a poco, decisión tras decisión. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en mi pequeño balcón viendo cómo el sol se escondía, mi celular vibró con un mensaje de texto. Era de Francisco. «Javier quiere verte. ¿Está bien mañana?». Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. La banca del parque se sentía fría bajo mí, mientras veía a Javier lanzar pan a los patos, que se amontonaban en la orilla del estanque. A sus 14 años, mi nieto estaba atrapado en esa etapa incómoda entre niño y hombre, extremidades largas que aún no dominaba del todo, una voz que de vez en cuando le fallaba, pero unos ojos llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Francisco se sentó a mi lado, con una postura más relajada de lo que le había visto en años. Llevábamos casi una hora allí, los tres, disfrutando una tarde sencilla que se sentía sorprendentemente normal pese al caos de las últimas semanas. «Te ha extrañado», dijo Francisco en voz baja, señalando a Javier. Estaba furioso cuando se enteró de todo lo que pasó. «No debería estar en medio de esto», respondí. «Ya no es un niño. Ve más de lo que creemos». Francisco suspiró y se pasó la mano por el cabello. «Rosalía, necesito decirte algo. Pedí el divorcio». Lo miré, viendo en su cara una mezcla de dolor y alivio. «¿Estás seguro de qué es lo que quieres?», pregunté. «Es lo que tiene que pasar», dijo con firmeza. «Después de que todo salió a la luz, las deudas, las mentiras, lo que te hizo, me di cuenta de que no es un comportamiento nuevo. Siempre fue así. Solo que yo no quise verlo». Asentí, recordando cuántas veces hice lo mismo, cerrando los ojos ante las manipulaciones de Isabela, porque era más fácil que enfrentar la verdad. «No siempre fue así», dije en voz baja. «De niña era tan amorosa, tan llena de corazón. ¿Qué fue lo que la cambió?». Negué con la cabeza. Me he hecho esa pregunta 1000 veces. Tal vez fue por perder a su papá cuando era tan niña. Tal vez fue culpa mía. Quizá la consentí demasiado, tratando de llenar el vacío que dejó Enrique. «No puedes echarte la culpa por lo que ella ha decidido, Rosalía». «¿De verdad no puedo? Soy su madre». Javier regresó corriendo hacia nosotros, los bolsillos vacíos de pan y las mejillas rojas por el aire fresco del otoño. «Los patos dicen que quieren más», anunció con una sonrisa. «Diles que ya comieron suficiente», respondió Francisco sonriendo a su hijo. «De todos modos deberíamos irnos. Seguro tu abuela ya tiene planes». «En realidad no», dije. «¿Quieren venir? A mi depa. No es gran cosa, pero puedo hacer chocolate caliente». El rostro de Javier se iluminó. «¿Con bombones? ¿Hay otra forma de hacerlo?». Una hora después, mi pequeño departamento estaba más lleno de risas de lo que había estado desde que me mudé. Javier exploró cada rincón, admirando las pocas fotos que logré rescatar, haciéndome preguntas sobre mi vida antes de que él naciera. «¿Este es el abuelo?», preguntó, señalando una foto descolorida de Enrique junto a nuestro viejo Chevy. «Sí», respondí con una sonrisa melancólica. «Eso fue el verano antes de que nacieras. Estaba tan emocionado por ser abuelo». «Mamá nunca habla de él», dijo Javier con expresión pensativa. «Ni de ti, en realidad. Es como si la familia empezara con ella. Francisco y yo nos miramos. Tu mamá tiene su propia manera de ver las cosas», dije con cuidado.
Javier dejó la foto. ¿Quieres decir que miente? Javier, advirtió Francisco. Es la verdad, papá. Miente sobre todo. ¿A dónde va? ¿Con quién está? ¿Cuánto cuestan las cosas? Me miró con esos ojos sabios. El otro día la escuché por teléfono, diciendo que iba a impugnar el testamento de mi abuela. Dijo que diría lo que hiciera falta para quedarse con el dinero. Me partió el alma ver a ese niño atrapado en medio de los problemas de los adultos. Siento que tuvieras que escuchar eso. Javier se encogió de hombros. No soy un bebé. Sé que mi mamá tiene broncas. Francisco puso una mano sobre el hombro de su hijo. Vamos a salir adelante, campeón. Las cosas van a cambiar un poco, pero vamos a estar bien. Cuando ya se iban, Javier me abrazó fuerte. ¿Puedo volver mañana? Tengo un proyecto de ciencias, y mi papá es malísimo con esas cosas. Me reí. Oye, protestó Francisco, pero también sonreía. Claro que puedes, le dije a Javier, cuando quieras. Después de que se fueron, me quedé sentada en silencio, saboreando el calorcito que su presencia había dejado en mi espacio pequeño. Por primera vez desde que Isabela me echó, sentí un poco de paz, de esperanza. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes insistentes. Me puse la bata y abrí la puerta. Isabela estaba ahí, con el rostro retorcido por la rabia. ¿Cómo te atreves?, siseó empujándome mientras entraba al departamento. Isabela, ¿qué? Los pusiste en mi contra, me acusó girándose hacia mí. Francisco va a pedir el divorcio. ¿Sabías eso? Y ahora también está envenenando a Javier. Yo no puse a nadie en tu contra, dije con calma, aunque el corazón me latía a 1000. Francisco tomó su decisión por lo que descubrió, porque tú le contaste lo de las tarjetas, lo de Las Vegas. Le mentiste a tu esposo, Isabela. Le robaste al fondo universitario de tu hijo. Esas fueron tus decisiones, no las mías. Caminaba por la sala como fiera enjaulada. Quiere quitarme todo, la casa, la custodia completa de Javier. Dice que estoy inestable. ¿Yo? Después de que él abandonó nuestro matrimonio a la primera señal de problemas. ¿De verdad así lo ves? Ella se detuvo de golpe con la mirada encendida. ¿De qué hablas? Francisco no abandonó tu matrimonio. Está reaccionando a años de mentiras. Es diferente. Ah, o sea que ahora estás de su parte, escupió. ¿Mi propia madre? No estoy del lado de nadie, Isabela. Solo intento ver las cosas como son. Soltó una risa amarga. Claro. Por eso dejas que mi hijo venga aquí a llenarse la cabeza de quién sabe qué cosas. Javier pidió venir a verme, dije, y no hablamos de ti. No te creo. Miró el departamento con desprecio. Mira este lugar. Es patético. Estás viviendo como una víctima trágica cuando las dos sabemos que estás sentada sobre millones. Respiré hondo. El dinero no lo es todo, Isabela. Fácil decirlo cuando sí lo tienes, explotó. ¿Tienes idea de lo que me está pasando? Mi vida se está desmoronando. El banco llamó por el pago de la hipoteca. Mis tarjetas están hasta el tope. Y ahora Francisco amenaza con sacar todo a la luz en el divorcio. Siento que estés pasando por esto, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo sigue siendo mi hija, pero no puedo resolverlo por ti. Sí podrías, insistió, su voz bajando a casi un ruego. Podrías ayudarme, mamá, solo esta vez. Es lo único que te pido, te lo juro que te lo pago. Por un momento dudé. El instinto de madre, ese impulso de proteger, de arreglarlo todo, era fuerte. Pero luego recordé la ropa tirada en el jardín, las palabras crueles, los años de manipulación. No, Isabela, dije con suavidad. Ya no voy a seguir alimentando esto. Su rostro cambió. La vulnerabilidad fue barrida por una furia helada. Te vas a arrepentir, siseó. No he terminado de luchar por lo que es mío, y cuando gane, no esperes compasión, de mi parte. ¿De verdad para eso te criamos tu padre y yo? Pregunté con la voz quebrándose apenas. ¿Para que amenaces a tu propia madre? Algo parpadeó en sus ojos, tal vez duda o un momento fugaz de conciencia.
pero se desvaneció tan rápido como apareció. La que cambió fuiste tú, me acusó. Tú fuiste la que le dio la espalda a la familia. Al salir dando un portazo, me dejé caer en el sillón, las manos temblorosas. El encuentro me dejó sacudida, pero también de algún modo decidida. Esto ya no era solo sobre el dinero, era sobre romper un patrón que llevaba demasiado tiempo repitiéndose. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margarita. ¿Café esta tarde? Quiero presentarte a alguien. Dudé apenas un segundo antes de escribir de vuelta. Me encantaría. Ya era hora de empezar a vivir mi vida de nuevo, no como la madre de Isabela, ni la viuda de Enrique, sino como Rosalía, una mujer con su propio camino por delante. 6 meses pueden cambiarlo todo. Mientras las flores de primavera pintaban de colores los parques de la ciudad, me senté en la oficina de Tomás Aguilar, cerrando los detalles de mi testamento. El invierno había sido largo y duro, pero así, como los días empezaban a alargarse, también crecía mi propósito. Todo está en orden, dijo Tomás, deslizándome los documentos. El fideicomiso para Javier está asegurado. La fundación benéfica ya está establecida y las condiciones para la parte de Isabela están claramente definidas. Fui firmando cada hoja con cuidado y es imposible de impugnar. Nada es absolutamente imposible en derecho, admitió Tomás, pero tomamos todas las precauciones, las evaluaciones médicas, el historial documentado de su conducta, su mal manejo del dinero. Sería extremadamente difícil que lograra anularlo. Y el testimonio de Francisco ayudaría si hace falta. Tomás asintió. Su declaración fue contundente, al igual que la de Javier, aunque espero que no lleguen a ese punto. Dejé la pluma sobre el escritorio, sintiendo cómo se me quitaba un peso de encima. Gracias por todo, Tomás. Enrique estaría orgulloso de ti, Rosalía, dijo con suavidad. Has respetado su voluntad y también encontraste tu propio camino. Al salir de la oficina, con el sol primaveral acariciándome el rostro, pensé en todo lo que había cambiado desde aquel domingo horrible en que Isabela me echó de la casa. El dolor no se había ido. Dudaba que algún día desapareciera del todo, pero se había transformado en otra cosa. Algo que me impulsaba hacia adelante en lugar de detenerme. Caminé 3 cuadras hasta el colegio comunitario donde, a mis 66 años, me había inscrito en un curso de literatura. Fue idea de Margarita, una manera de retomar el sueño que dejé en pausa tras la muerte de Enrique, cuando criar a Isabela se volvió mi única prioridad. «Llegas justo a tiempo», dijo el profesor Jenkins mientras me deslizaba dentro del aula. Estábamos por empezar a hablar de tu trabajo sobre Jane Austen. Mis compañeros, en su mayoría jóvenes que podrían ser mis nietos, voltearon a sonreírme. En estos meses, pasé de ser la señora mayor del fondo del salón a simplemente Rosalía, la que daba opiniones que respetaban y cuyas galletas caseras esperaban con ansias cada jueves. Al salir de clase, revisé el celular y vi un mensaje de Tom de Diciemto. Francisco, Javier sacó un 10 en su proyecto de ciencias. Dice que no lo habría logrado sin la ayuda de su abuela. ¿Cena para celebrarlo? Sonreí mientras respondía con un sí rápido. Mi relación con mi nieto había florecido de formas que jamás imaginé. 3 veces por semana venía a mi departamento, a veces con Francisco, a veces solo, para hacer tarea, aprender a cocinar o simplemente platicar. Él era el puente entre mi pasado y mi futuro, el recordatorio de que los lazos familiares pueden sanar tanto como herir. Francisco también se había convertido en un aliado inesperado. Mientras avanzaba su divorcio con Isabela, me dejó claro que siempre sería la abuela de Javier y que siempre tendría un lugar en sus vidas. Su generosidad ayudó a calmar el dolor de la constante indiferencia de Isabela. Mi última parada del día fue la cafetería donde me encontraría con Margarita y Roberto. Pensar en Roberto me arrancó una sonrisa y me aceleró el corazón de una forma que no sentía desde hacía décadas. Lo conocí hace 4 meses
el cuñado viudo de Margarita, un profesor de literatura jubilado con ojos amables y un humor seco que coincidía con el mío. Nuestra amistad creció despacio, con cautela, ambos marcados por pérdidas profundas. «Ahí viene», dijo Roberto con calidez cuando me acerqué a la mesa. Se levantó para jalarme la silla, un gesto caballeroso que siempre hacía a Margarita rodar los ojos con ternura. «¿Cómo te fue con Tomás?», preguntó Margarita, empujándome una taza de té. «Siempre pide por mí cuando llego tarde». «Todo quedó resuelto», respondí. «Se siente definitivo». La mano de Roberto cubrió la mía por un instante. «¿Estás bien con eso?», asentí. «Es el momento. El terreno empezará a desarrollarse el próximo mes. Lo que se recaude financiará todo lo que platicamos, la educación de Javier, la Fundación de Apoyo para Adultos Mayores y sí, el fideicomiso de Isabela». «¿Te ha buscado?», preguntó Margarita, no directamente. «Francisco dice que lleva 2 meses sobria y que está yendo a terapia como parte del acuerdo de custodia. Después de su última visita explosiva a mi departamento, todo se desmoronó más. Perdió su empleo, la arrestaron por manejar ebria y it's Dini. Finalmente tocó fondo, lo que la obligó a enfrentar sus problemas con el dinero, el alcohol y las relaciones. El divorcio se había finalizado hacía 3 meses y Francisco se quedó con la custodia principal de Javier. «¿Crees que acepte las condiciones del fideicomiso?», preguntó Roberto. Bebí mi té con calma. «No lo sé, pero no son negociables. Ella recibe una pensión mensual, pero la mayor parte de su parte queda retenida a menos que mantenga la sobriedad y complete asesoría financiera». «Estás haciendo lo correcto», me aseguró Margarita. «Es amor duro, pero sigue siendo amor». Más tarde esa noche, mientras Francisco, Javier y yo celebrábamos con pizza en mi apartamento ya acogedor, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. «Mamá, quiero hablar. Cuando tú estés lista. Isabela». Se lo mostré a Francisco, quien arqueó las cejas sorprendido. Eso no me lo esperaba. «Ha estado mejor», dijo Javier con cautela. «Mi terapeuta dice que tal vez pronto podamos intentar visitas supervisadas». Asentí, guardando el teléfono. Le respondería a Isabela, pero no esa noche. Esa noche era para celebrar, para honrar a la familia que había resurgido de entre las cenizas de la traición. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad parpadear contra el cielo que oscurecía. Roberto me había invitado a un viaje de fin de semana a la costa el próximo mes, mi primera vacación en años. La Fundación de Apoyo a Personas Mayores que fundé con parte de los bienes de Enrique ya estaba ayudando a otros que también habían sufrido abuso. Y la próxima semana comenzaría como voluntaria en el centro comunitario, dando una clase de escritura para adultos mayores. Mi vida, que hace 6 meses parecía irremediablemente rota, se había vuelto a armar en algo nuevo, algo que era completamente mío. El teléfono en mi regazo vibró de nuevo. «Pensando en ti. Que descanses, Rosalía». Era Roberto. Sonreí, escribiendo una respuesta. Luego miré el mensaje de Isabela, aún sin contestar. Con cuidado, redacté una respuesta. «Estoy lista para escucharte cuando tú estés lista para hablar. ¿Café la próxima semana?». Lo que viniera con mi hija, una reconciliación, un rechazo o algo intermedio, lo enfrentaría a mi manera. La mujer que lloraba frente a una casa mientras le arrojaban la ropa al jardín ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más sabia y finalmente verdaderamente libre. Mientras me preparaba para dormir, vi mi reflejo en el espejo, el cabello plateado que dejé de teñir, las líneas de la risa que ya no trataba de ocultar, los ojos claros que habían visto tanto dolor como sanación. Por primera vez en muchos años, tal vez décadas, me reconocí. «Lo logramos, Enrique», susurré al cuarto en silencio. «Encontramos el camino». El camino por delante tendría sus retos. La recuperación de Isabela era frágil. Mi relación con
Roberto era nueva y reconstruir los lazos familiares tomaba tiempo, pero ya no tenía miedo. Lo que fuera que viniera, lo enfrentaría con la calma y la fuerza que había encontrado dentro de mí. Una fuerza que siempre estuvo ahí, esperando salir. La última sonrisa de Rosalía no fue una despedida, sino un inicio. El comienzo de una vida recuperada, de un corazón renovado y un espíritu intacto. Por la mañana despertaría a posibilidades que 6 meses atrás jamás habría imaginado. Seguiría construyendo esta nueva vida, paso a paso, día a día. Y lo haría sabiendo que la herencia más valiosa que podía dejar no era dinero ni propiedades, sino el ejemplo de una mujer que aprendió, incluso a los 66 años, que nunca es tarde para levantarse, para empezar de nuevo, para encontrar la alegría. Ese fue el verdadero legado de Enrique, y ahora, al fin, también era mío. Como protagonista de esta historia, no tengo otra opción más que hablar desde lo más profundo de mi alma, con la voz firme de una mujer que lo ha perdido casi todo, y sin embargo, ha encontrado más de lo que jamás imaginó. Durante mucho tiempo, confundí el amor con el sacrificio sin límites. Pensé que proteger, perdonar y ceder lo era todo. Que una madre debía dar hasta el último aliento, hasta la última moneda, hasta su dignidad si hacía falta. Pero hoy, después de todo lo vivido, sé que el verdadero amor también se pone de pie. También dice basta. Este relato no trata solo de traición, ni de pérdida, ni siquiera del dinero que tanto se menciona. Se trata de dignidad, de redescubrir el valor propio cuando el mundo que construiste se derrumba a tus pies. Se trata de entender que nunca es tarde para cambiar el rumbo, para elegirte a ti misma, para romper ciclos que te aplastan. Si has sido herida por alguien a quien amaste, si has entregado todo y te han dejado vacía, si alguna vez te han hecho sentir como una carga, escúchame, no estás sola. Tu valor no lo define lo que los demás ven en ti, sino lo que tú decides hacer con lo que te queda. Hoy, con el pelo plateado, la espalda erguida y el corazón aún latiendo fuerte, puedo decir con certeza que lo que dejo al mundo no es una casa ni una fortuna, es una historia, una prueba viva de que se puede volver a empezar, que incluso cuando te tiran al pasto junto con tu ropa, aún puedes recoger cada pedazo de ti y volver a armarte. Ese es mi legado. Que una mujer de 66 años también puede ser fuego, que puede reconstruirse y que no necesita permiso de nadie para ser feliz. Así que, si estás escuchando esto, desde donde sea que estés, quiero preguntarte, ¿qué decisiones estás postergando por miedo? ¿A quién necesitas decirle hasta aquí? ¿Y cuándo te vas a elegir a ti? Yo ya lo hice y créeme, el mundo no se acabó. Apenas está empezando. Ahora me da curiosidad, tú que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Comenta aquí abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que sin duda te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.